buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Y en este contexto de pandemia, en una situación verdaderamente que ya se está constituyendo en una, no sé si llamarle debacle o catástrofe humanitaria, incluso por la cantidad de gente afectada, contagiada por el coronavirus, que necesita hospitalización, terapia intensiva y lamentablemente la cantidad de fallecidos que ya ha dejado la pandemia. Y cada día crece más de manera alarmante y las proyecciones son poco halagüeñas, lamentablemente. Y entonces queremos en este domingo ofrecerles elementos sobre el tema del duelo a las familias que han quedado sin uno o más de sus miembros por el coronavirus, pero que también sirve para otras situaciones. El duelo en algún momento nos llega a todos, porque una de las pocas cosas en donde hay certeza absoluta es que en algún momento terminaremos nuestro peregrinar en esta tierra, y bueno, hay que estar preparados para esos momentos también. Y el duelo, suelo escuchar, se dice, hay que vivirlo, porque como seres humanos necesitamos hacer nuestro duelo. Para hablar de este tema, hemos invitado a Sonia Holz. Ella es licenciada en Psicología Clínica y es parte de la Asociación de Madre de la Esperanza. Sonia, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roque. Muy bien, gracias por invitarme al programa. Y acá estamos para hablar sobre el duelo en esta época de pandemia y dar algunos consejos. Gracias por esa disponibilidad, Sonia. Y también nos acompaña la licenciada Silvia Franco, psicóloga también. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Buen día, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y bueno, para poder aclarar algunas cosas sobre el duelo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, comencemos. A ver, estamos viviendo una situación muy difícil. En general, la ayuda psicológica en todas las situaciones del ser humano son importantes, o es importante. Hasta para las cosas más pequeñas, como qué pasa con un hijo que tiene problemas de aprendizaje, algo está pasando ahí en la familia, que a veces no tiene que ver ni con bases neurológicas, ni con una cuestión de retraso del chico, sino que alguna situación que necesita ser destrabada. Sin una ayuda profesional es muy difícil eso. Y lo mismo en situaciones de crisis en el matrimonio, en situaciones laborales. La salud espiritual y mental es fundamental, y en ese sentido el rol de ustedes los psicólogos es clave. Y en este contexto de pandemia aún más clave, y en este contexto en que estamos viviendo una situación de muchísimo luto y dolor de muchas familias. ¿Qué podemos decir sobre el duelo? No sé quién comienza. Bueno, primero que nada, que el duelo no solo se limita a lo que es la muerte. El duelo podemos padecer en muchas otras situaciones. Por ejemplo, una persona que sufre un accidente y tienen que amputarle el brazo, la pierna, ¿verdad? Va a pasar por ese proceso de duelo. Una familia que va a despedir a un hijo que va a estudiar al exterior, o un hijo que va a ir al ejército, también pasa por un proceso de duelo. Por ejemplo, una relación de novios que rompe, o un matrimonio también que se rompe, pasa por un proceso de duelo. Una persona que trabajó mucho tiempo en un lugar y es despedida, o mismo un jubilado, ¿verdad? También pasa por el proceso de duelo. Y cuando perdemos nuestras pertenencias, por ejemplo en un incendio, una inundación o un robo,
hacemos ese proceso de duelo, que es el dolor que sentimos ante esa pérdida, ¿verdad? Y que lleva el tiempo para reponernos de eso y, por supuesto, no olvidar, pero poder sobrevivir y continuar la vida normalmente ante un episodio tan fuerte, ¿verdad? Qué interesante esa primera ampliación de la mirada, porque da la impresión de que cuando hablamos de duelo estamos hablando del momento inevitable de la partida de nuestro ser querido de este mundo, ¿verdad? Y sí, el duelo se hace por muchas, la pérdida del trabajo. En estos días escuchaba esa canción que dice algo así como inútil como el domingo del jubilado, dice, me hizo acordar eso de yo soy jubilado, ¿verdad? Entonces, el duelo del jubilado hablaba, interesante. Y bueno, ¿y qué más se puede hablar del tema del duelo? Y del duelo también, como dijo Silvia, es un proceso donde nos adaptamos nosotros a convivir, ¿verdad?, con esa pérdida. El duelo tiene varias etapas, ¿verdad? Está una etapa de negación, otra de ira, otra que es de negociación, una de depresión y la etapa final, que es la adaptación psicológica, que es a la que queremos llegar, que es la aceptación, ¿verdad? Estas etapas no tienen un orden cronológico, no es que sí o sí vamos a primero tener la etapa de negación, después de ira, esto puede ir saltando de una etapa a otra. Tampoco todos pasan por esas mismas etapas, depende mucho del vínculo también, de quién fue el que falleció. Es diferente si es un hijo, si es un tío lejano, ¿verdad? Entonces hay muchas variables, ¿verdad?, al atravesar un proceso de duelo. Y bueno, y saber que la etapa más importante a la que debemos llevar es la última, que es la de adaptación, ¿verdad? Donde uno aprende a convivir, a seguir el día a día y se adaptó a estar sin su ser querido, ¿verdad? Exactamente. ¿Algún otro elemento que ustedes tienen en cuenta como psicólogos o psicólogas en este proceso de duelo? Bueno, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, ¿verdad? Tenemos que se restringieron muchas actividades, o sea, no actividades, sino rituales que solíamos hacer, que es el velatorio, la ceremonia religiosa, familiar, donde se reúnen. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es una parte de donde empieza el duelo, ¿verdad? Y lo que pasa es que dejamos de tener eso, porque hoy día, si murió de COVID, directamente ya le mandan a la funeraria ya te entregan un cajón todo cerrado, y ¿qué pasó con el pobre ser que quedó ahí? Le llevó al hospital y se quedó sin poder despedirse, sin verle, sin darle el último adiós, y directamente en un cajón donde tenés que ir a enterrarle, ¿verdad? Es súper doloroso y muy fuerte lo que pasa en estas personas, y es importante, era importante eso para nosotros, hacer todo ese proceso de recibir el consuelo de nuestros familiares, amigos, de tener ese tiempo que estás ahí al lado del cajón despidiéndote, inclusive de la bendición que hace ese sacerdote en el momento del velatorio, ¿verdad? Y nos quedamos sin eso, ¿verdad? Y entonces buscar otras cosas como completar eso, por ejemplo, usar la tecnología, ¿verdad? Si por ahí el empleado de la funeraria le puede leer una carta ahí en ese momento a esa abuelita que perdió al abuelito, entonces pasar, que le haga una videollamada y le pone su música o le lee la carta o unas palabras, eso hace un consuelo, ¿verdad? Y así cartas, poder hacer videos, álbumes de fotos, diferentes cosas de forma de hacer esa despedida que es necesaria. Incluso en Sirasides 38 habla una parte, lo digo con mis palabras, ¿verdad? Pero habla de esto, de tomarse el tiempo, incluso dice 1 o 2 días para despedir al ser querido, ¿verdad? Hacer el velorio, llorar, sentir eso. Entonces, yo digo, hasta en la Biblia, ¿verdad? Nos enseñan a cómo seguir ese proceso, ¿verdad? El velorio, el entierro,
Y hoy en día está tan acortado eso. Y eso mismo afecta en el momento que una persona entra en un proceso de duelo. No es lo mismo, como dice la compañera, puede hacer un velatorio con el sacerdote a que hacerlo así de una manera tan drástica, ¿verdad? Sí, esa parte realmente es una situación muy, muy dolorosa, porque ese tiempo, incluso el hecho de estar en el lecho, en el momento en que la persona querida, el ser querido, está por expirar o partir a la otra parte. A muchos nos ha tocado la posibilidad de acompañar a nuestros seres queridos hasta ese último momento. Sí. Eso te alivia, porque vos estuviste, rezaste con esa persona hasta el último momento y entonces minutos después se va. Es una situación totalmente distinta. Yo decía eso cuando mi madre falleció, por suerte lo hizo en el 2019. Todos le hicimos un homenaje, había mucha gente y eso te permite rememorar cosas, compartir con la gente. Es decir, todas esas cosas se perdieron. ¿Qué ibas a agregar? Sí, que Sonia? justamente nosotros los psicólogos a ese proceso le llamamos un duelo anticipado, porque uno tiene una preparación psicológica, emocional para ese momento, ¿verdad? Es cuando incluso empieza en el momento cuando nos enteramos de la enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad incurable que sabemos que es inevitable la muerte, entonces es como que psicológicamente uno ya hace ese proceso de duelo de manera anticipada. Obviamente llega el día del fallecimiento, el dolor es igual de grande. No estamos hablando que es un dolor menos que ante una tragedia, ¿verdad? Porque perder un ser querido es algo que el ser humano no está preparado para semejante pérdida, ¿verdad? Pero sí, y es uno de los factores que también influyen de cómo será el proceso de duelo. Eso es verdad. ¿Querías agregar algo? Nos quedan 40 segundos de esta primera. Después vamos a ir a una pausa, pero alguito así y después vamos a la pausa. Que es las pautas de autocuidado, ¿verdad? Que somos como unos equilibristas, ¿verdad? De un lado la conexión y la desconexión. De ese punto del momento de la muerte al momento donde uno puede mirar atrás y recordar con cariño a ese ser querido, ¿verdad? Y es el paso, ¿verdad? Vamos entre la conexión cuando recordamos esto, todo lo de nuestro ser querido con fotos, videos, y la desconexión cuando estamos con el trabajo, las compras, la limpieza y todo eso. Entonces dar 2 pasos adelante, 1 paso atrás, como el equilibrista, ¿verdad? Y eso es el proceso de duelo, hasta que uno pueda llegar al otro punto, que es donde uno puede, bueno, pasó ya toda esa emoción, esa fuerte emoción de llanto y todo eso, y puede recordar a su ser querido con cariño, pero ya en paz, ¿verdad? Ese es el proceso, es un equilibrio. Qué buena imagen. Vamos a una breve pausa. Después de la pausa vamos a completar algunos aspectos, alguna información, alguna reflexión sobre este tema del proceso de duelo y vamos a hablar un poco de testimonio concreto del trabajo de ustedes en lo que vienen haciendo en la organización, la Asociación de Madre de la Esperanza. Pausa y ya volvemos. Gracias por acompañarnos como cada domingo y este espacio de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo pretende ser un espacio que en algunos casos se constituye en catequesis, en otros momentos realmente de enseñanza y en otros momentos de reflexión espiritual profunda y de acompañamiento a la gente, en general de acompañamiento, tanto en su necesidad de formación, de información y en este caso sus necesidades de tipo espiritual, psicológico, que es el tema que estamos abordando esta mañana. La importancia del acompañamiento espiritual y psicológico en un proceso de duelo. Nos acompañan para hablar de este tema Sonia Holz, ella es licenciada en Psicología Clínica de la Asociación Madre de la Esperanza, lo mismo la licenciada Silvia Franco, que es psicóloga. Me decías, Silvia, que hay algunos aspectos que te gustaría completar y, por supuesto,
Sonia, vos podés complementar también eso. Adelante. Sí, con respecto al cuidado, al autocuidado, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta nuestras tres partes, especialmente la física, ¿verdad? Que tiene que ver con la buena alimentación, hidratación, aseo, porque a veces el que está ante un duelo o una pérdida reciente se queda en la cama y no se levanta nunca más, ¿verdad? Es importante hacer eso, ¿verdad? Tener en cuenta la parte emocional, ¿verdad? Que vamos a tener dolor, tristeza, enojo con otras personas, conmigo mismo. Y entonces tener en cuenta los que le rodean de que va a estar en una situación sensible esa persona, ¿verdad? O de que a veces va a querer estar solo, no necesariamente rodeado de todos. Y la mental, por ejemplo, de no exigirse mucho tomar decisiones importantes en ese periodo. Por ejemplo, ¿qué va a hacer con las cosas de su ser querido, con sus pertenencias? Tomarse el tiempo, no es necesario hacerlo enseguida, es buscar el momento que va a llegar ese momento, en donde pueda saber si va a donar, dar o qué va a hacer con las pertenencias. Y sobre todo, ¿verdad? En la parte mental de no tomar esas decisiones importantes, ¿verdad? En lo espiritual, por ejemplo, nos ayudan mucho los rezos, los novenarios, la misa. A veces, por cuestiones de la situación misma de la enfermedad de la persona, se pelearon todo en la familia. ¿Y qué pasó? Después viene la misa y la misa hace esa unión familiar. La misa puede ocurrir todos los milagros más maravillosos porque une a la familia y a veces al final terminan arreglándose todos, ¿verdad? Esas oraciones, rezo, la meditación frente al Santísimo, todo eso llena para la persona de fe. Que lo que nosotros vemos, por ejemplo, en consultorio, es que la persona que tiene un crecimiento espiritual, conoce la palabra, está apoyada en la fe, puede salir más rápido de esto que la persona que no tiene un conocimiento espiritual, ninguna fe en que apoyarse. Ahí está la gran diferencia y la ventaja que tienen las personas que tienen ese crecimiento espiritual. ¿Querrías agregar algo, Sonia? Bueno, lo que generalmente nos preguntan siempre a los psicólogos, ¿qué decirle a una persona que está pasando por un proceso de duelo? Y yo me pregunto, ¿qué realmente podemos decir? ¿Qué palabras pueden llegar a consolar? Porque es un momento tan desgarrante, ¿verdad? O sea, es tan desgarrador el perder un ser querido que yo creo que más que palabras de consuelo es el qué hacemos, ¿verdad? El acompañar, el mandar mensajes de texto, estoy aquí, por más de que no nos podamos ver, cuando quiera, sin invadir tampoco tanto el espacio personal de la otra persona, porque muchas veces ellos también quieren estar solos con sus familiares o solos mismos, ¿verdad? Entonces, saber estar atentos, ¿verdad? Y también respetarle al que está por el proceso de duelo con mucha paciencia, sin pedirle que pase de una etapa a otra con mucha rapidez, ¿verdad? Ya no llores más o tenés fe, porque no pasa por una cuestión de que no tenga fe la persona, pasa por un duelo, por sentimientos y emociones que son innatas en ese momento, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, que tener una comunidad que la acompaña, por ejemplo, ir a la iglesia, como dijo ella, tener esas misas, el sacerdote que puede ser de guía espiritual, algún amigo, familiar, o sea, yo creo que acá no hay muchos secretos, es más bien estar atenta a esa persona y saber que uno está ahí para lo que necesite, ¿verdad? Interesante. Algo más, antes de ir a una lectura bíblica que me estaban diciendo que refleja muy bien todo esto que estamos conversando y respalda en la palabra de Dios todo este proceso de duelo, ¿verdad? ¿Algo más que quieran agregar antes de ir a la lectura? Y sobre la asociación. No, la asociación o la lectura querés dejarla al final. Como usted quiera. Bueno, ustedes hacen ayuda terapéutica para las personas, ¿se especializan en este tema del duelo o es un área de trabajo? Madre de la Esperanza, ¿qué es? Primero hablemos un poco de la Asociación Madre de la Esperanza, ¿qué es? Bueno, la Asociación Madre de la Esperanza surgió el año pasado con una amiga, con el deseo de ayudar a personas de escasos recursos que también quisieran
acceder a una asistencia psicológica buena y también con un acompañamiento espiritual. Entonces nosotros en el equipo, que somos 18 psicólogos católicos, también contamos con el apoyo de los sacerdotes, de consejería espiritual, y es así el complemento perfecto, ¿verdad? Estamos trabajando ahora mismo en una parroquia, Niño Jesús de Praga. También algunas terapeutas están ofreciendo sus espacios privados para atender a estas personas y realmente está funcionando hace unos cuantos meses y estamos muy contentos, ¿verdad? Tenemos muchísimo el apoyo de los sacerdotes, que para nosotros es muy importante, y eso sería en mi área de la asociación, y Silvia también tiene en Luque, que se unió a nosotros, a los de la asociación, ¿verdad? Y ella tiene un trabajo ya con más años de experiencia, ¿verdad? Yo, gracias al Monseñor Meyer, en la parroquia Santuario Nuestra Señora del Rosario, atendemos a gentes de escasos recursos, ¿verdad? Atención psicológica con enfoque católico. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante que estamos trabajando en la iglesia nos da pie a también orientarle en la parte espiritual, ¿verdad? Porque en Luque tenemos pastoral juvenil, pastoral de familia, pastoral de vida para las personas, chicas embarazadas, ¿verdad? Entonces, de repente poder que tengan estas personas la posibilidad de continuar su vida en un crecimiento espiritual que es muy importante. No solo la parte psicológica trabajamos, sino también orientarlo a que tenga ese grupo, ¿verdad? Tenemos varias psicólogas que trabajan diferentes áreas de niños, adolescentes, adultos mayores. Todas las áreas trabajamos, ¿verdad? Y estamos de lunes a viernes en la parroquia, en los consultorios de la parroquia. ¿Ahí en la parroquia misma? En la parroquia mismo de Luque, que es Iturbe, esquina Pantaleón García. El teléfono es 021-642-970, que es de la Secretaría de la Parroquia, donde ahí le dan contacto para tomar las citas con las psicólogas. Eso puede buscar probablemente también el número de la parroquia en Google. Está en Google, sí. ¿Y ustedes están en Google como asociación? Nosotros estamos en Instagram y estamos en Facebook, nos pueden buscar. Y bueno, aparte también, si se puede, quisiera comentar de que también nosotros hacemos obras de caridad, ¿verdad? Juntamos víveres, chapas, ropa. Ahora que hace tanto frío estamos juntando para niños y estamos trabajando en 3 lugares, en Cerrito, después en Cacupé y en La Marea ahora mismo. Y también nuestra idea es ir y llenarles la pancita con una merienda, un almuerzo y aparte evangelizar. Es tan importante para nosotros llevar la palabra, enseñarles a rezar un rosario, a los niños les hablamos de qué saben de Jesús. Entonces es tan lindo ver cómo esto va creciendo y cómo ellos van aprendiendo, ¿verdad? Y saber también de que todo lo que viene de Dios. Sí. ¿Alguna ubicación física más de la Asociación Madre de la Esperanza? ¿Dónde están? Básicamente, ¿hay una especie de centro o no? Y por el momento la asociación está funcionando en mi consultorio, ¿verdad? Estoy dando siempre la dirección de mi consultorio, el número de teléfono de mi consultorio. No tenemos un lugar físico todavía. Si podés dar ahora el... Sí, el número es 0981-502-983. Ahí pueden llamar para sacar turnos, ¿verdad? Para la asistencia psicológica y también para donar. Y como también dije, estamos en Instagram, en Facebook, también pueden ahí dejar sus mensajes. Recibimos las donaciones, también a veces nosotros podemos retirar las donaciones, no hay ningún problema. Así que bienvenido sea. Para buscarlas escriben Asociación Madre de la Esperanza. Madre de la Esperanza. Sí, Entonces ya saben, Asociación Madre de la Esperanza. Busquen ahí y van a encontrarlo si quieren o consultar o apoyar esta obra con donaciones, o se acercan y llaman y dicen cómo puedo hacer, qué puedo ayudar, cómo puedo ayudar, ¿verdad? Y también, por ejemplo, como nos estamos expandiendo, porque a través de la iglesia queremos que este trabajo de psicólogas católicas continúe. Ya se abrió una en la parroquia de San Miguel Arcángel en San Lorenzo. También hay un grupo de psicólogas católicas que están trabajando ahí de la mano de la parroquia, ¿verdad?
porque eso es lo importante, que estamos con nuestra religión dando un poco de ayuda a gente de escasos recursos que a veces no van a tener la forma de llegar a un profesional psicólogo, ya sea por el tema económico o porque a veces le dan turnos y después de 1 mes y 2 meses, ¿verdad? Y ya la pobre persona está destruida. Está destruida, ¿verdad? Entonces es un pequeño granito de mostaza, le llamo yo, porque el granito de mostaza es muy pequeñito. Pero como que después fructifica en un árbol grande. De hecho, es muy importante porque no es barato seguir un proceso con un psicólogo. Así es que es muy importante que haya asociaciones o grupos como los de ustedes que ofrecen esa posibilidad a la gente. Ahora vamos a la lectura bíblica y con eso prácticamente estamos concluyendo el espacio de hoy. Escuchemos a la licenciada Silvia Franco, que nos dice que en el texto de la Biblia que va a leer ahora, de alguna manera se respalda y se encuentra reflejado el tema que hemos abordado hoy, que es el tema del duelo. Así mismo. Te escuchamos. Tenemos en Sirácides 38, versículo 16, Hijo mío, derrama lágrima por un muerto y entona la lamentación que expresa tu dolor. Luego entierra su cuerpo como debe ser. No descuides nada referente a su sepultura. Gime amargamente, golpéate el pecho. Haz el velorio como conviene por 1 o 2 días para marcar la separación. Luego consuélate de tu tristeza. Que la tristeza se acabe con los funerales. No puedes vivir siempre afligido. No abandones tu corazón a la tristeza. Échala y piensa en tu propio fin. Tú te perjudicarías y no le harías ningún bien a nadie. Desde el momento en que el muerto reposa, haz que también repose su recuerdo. Consuélate desde el momento en que haya expirado. Qué buena lectura. ¿Qué? No conocía eso. ¿Es Sirácides? Sirácides 38, versículo 16 al 23. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Silvia, por haber venido a compartir esto. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias y que tengan ustedes un feliz domingo.